En 1945, cuando se discutió la Carta de las Naciones Unidas y se aprobó, el único tratado en ese momento viable después de la Segunda Guerra Mundial, para llegar a un acuerdo o un orden internacional, se estableció la negociación como base de cualquier conflicto nacional o internacional. Por eso, al discutir lo de la Organización de Estados Americanos y lo que ocurre ahora en la Unión Europea con la salida del Reino Unido, la diplomacia permite esa negociación en un lenguaje de altura y en un tono de diálogo para llegar a soluciones. Por eso Igor Cotto, quien es especialista en negociaciones internacionales y en general en toda la teoría de la negociación, queremos consultarle sobre estas dos situaciones de dos organismos multilaterales. Sí, definitivamente, bueno, a Venezuela, nosotros los venezolanos nos llama mucho la atención lo que está pasando en la OEA, lo que ha pasado y lo que va a seguir pasando en la OEA, ¿no? Definitivamente lo que vimos el día lunes y el día martes no fue más que un debate público, pero que detrás viene o se da gracias a unos procesos de negociación muy interesantes. Tal cual como usted explicó al principio del programa, la situación de apoyo que tiene Venezuela hoy en día es distinta a la que existía cuando Hugo Chávez estaba vivo, y además de eso que se han agravado un conjunto de cosas dentro de la política venezolana que lleva inexorablemente a que los países cambien su posición. Ahora bien, lo que estamos viendo es que la oposición venezolana, por un lado, está activando lo que se conoce en teoría de negociación como su alternativa de no acuerdo. Es decir, como hay una incapacidad por parte de la oposición y el gobierno de ponerse de acuerdo, la oposición dice, bueno, déjame ir a la OEA para solicitar el apoyo de la OEA, para ver si a través de la presión internacional, a través de los procesos formales incluso que establece la OEA para la negociación, se puede impulsar un conjunto de acuerdos como son el que se lleven a cabo las elecciones regionales de gobernadores y de alcaldes, tal cual como estaba programado en la Constitución y en el cronograma electoral. El gobierno, por otro lado, lo que está haciendo también es activar sus alternativas de no acuerdo. Su alternativa de no acuerdo es: déjame boicotear cualquier decisión que se pueda llevar a cabo dentro de la OEA para evitar una negociación, para yo evitar entonces incluso un proceso de mediación. Y mientras tanto, en Venezuela voy activando la alternativa que históricamente en los últimos 3 años ha ejecutado, como que es un conjunto de decisiones, de sentencias por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que no es primera vez que el Tribunal Supremo de Justicia es el gran aliado del gobierno para un conjunto de medidas que debe tomar el Ejecutivo. Recordemos en el 2014 con aquella famosa sentencia de la ley de amnistía, y recordemos entonces últimamente esta sentencia declarando en desacato al Tribunal, a la Asamblea Nacional, y ahora esta nueva sentencia en la cual entonces el Tribunal Supremo de Justicia, es una ponencia, por cierto, algo muy curiosa, porque es una ponencia conjunta. Se ponen de acuerdo los magistrados y dicen que, bueno, que como la Asamblea Nacional está en desacato, los diputados no tienen la inmunidad parlamentaria, y que las atribuciones incluso de la Asamblea Nacional la va a tomar el Tribunal Supremo de Justicia. Pero no contento con eso, dice también que entonces puede el Tribunal Supremo de Justicia delegar las funciones en quien él crea pertinente. Claro, el gobierno hace su propio juego, mueve su ficha, la oposición también está haciéndolo y ahora van al campo internacional, que es en primera instancia la OEA, después será Naciones Unidas seguramente. Sí, seguramente. Entonces lo que vamos a ver es que la oposición venezolana va a tratar de continuar su trabajo, de conseguir el apoyo internacional, de buscar generar mayor presión internacional para que el gobierno venezolano ceda a un proceso de negociación, y no solamente ceda a un proceso de negociación, sino que cumpla con lo que se acuerda, porque es allí el gran problema, ¿no? Y por otro lado, bueno, veremos cómo el gobierno venezolano, que cada vez más en el panorama internacional se encuentra más debilitado, bueno, va a tratar también de hacer algunas jugadas, y no podemos descartar incluso que tome la decisión de salirse de la OEA antes de esperar o que se pueda activar la Carta Democrática Interamericana. Ahora, son salidas extremas el hecho de retirarse de la Organización de Estados Americanos, que aparentemente no le convendría a nadie, ¿no? Ni a la organización ni al propio gobierno. Bueno, yo creo que el gobierno está ejecutando la mayor cantidad de alternativas que tiene para evitar una negociación o una mediación formal. Recordemos que una de las cosas, uno de los problemas que tuvimos con los presidentes que acompañaron el proceso de diálogo en Venezuela,
es que no habían garantías de que si alguna de las partes no cumplía, bueno, se generara un conjunto de consecuencias en contra de la parte que no cumpliera con el acuerdo, que no cumpliera con el compromiso. Yo creo que por eso es que ese diálogo que se dio estuvo muy mal llevado, creo que estuvo muy mal negociado tanto en la agenda como en los criterios en los cuales tenían que negociar incluso el compromiso y cómo se tenían que garantizar ese compromiso, y es por eso que la oposición busca entonces a la OEA y en el futuro otros organismos internacionales, y el gobierno insiste en que ya existe aquí en Venezuela un proceso de negociación con el acompañamiento de estos presidentes. Ahora, el Vaticano, que tiene tanta experiencia, el Vaticano ha negociado conflictos y guerras, sin embargo aquí parecía que no tenía una situación muy clara, o que las partes no confiaron necesariamente en el Vaticano y en la dirección espiritual que le da el Vaticano para una salida inmediata. Claro, lo que pasa, embajador, que hay algo muy importante, esto es un juego suma cero, es decir, aquí las partes en la negociación no quieren cooperar entre ellos, sienten y ven que no hay espacios para ponerse de acuerdo en algo común, y eso lleva a que, por supuesto, cada uno busque ejecutar cada vez más sus alternativas. Al verse cada uno tentado a ejecutar sus alternativas, bueno, entonces es mucho más difícil el trabajo para los mediadores. Es por eso la necesidad que si va a haber una mediación al conflicto, a la situación que está sucediendo en Venezuela, sea una mediación formal, con un ente internacional formal y donde se generen las garantías para que los actores, una vez que se comprometan con lo que se vayan a comprometer, lo puedan cumplir. Si no hay garantías, lo que va a suceder es que cuando uno de los actores sientan que se ven afectados por algunos de los acuerdos que se pueda generar en esa negociación, bueno, tan sencillo como que va a decir que no lo va a cumplir, o va a pasar lo que está sucediendo actualmente, que como por parte del gobierno, que ejecuta su alternativa y le dice al Tribunal Supremo de Justicia, sácame una sentencia que a mí me favorezca. Usted señalaba que en la época del presidente Chávez había un control de estos organismos internacionales por el chavismo, por el socialismo del siglo XXI, por una América distinta. ¿En qué han cambiado, por ejemplo, las situaciones para que ahora los votos cambien tanto, ya no tenga el respaldo de Venezuela que tenía siempre? Bueno, tenemos que, primero y principal, es obvio que en Latinoamérica se están dando un conjunto de cambios en cada uno de los gobiernos. En Argentina ya no está la Kirchner, ahora está un nuevo presidente con una visión totalmente distinta y que lo ha expresado que está en contra, por supuesto, de lo que es el socialismo del siglo XXI y las políticas públicas que se dan en Venezuela. Lo mismo está pasando entonces, pasó en Perú, y lo mismo está pasando incluso, bueno, en otros países. Ahora, Ecuador, hay elecciones próximamente en Ecuador y seguramente si gana la oposición en Ecuador, bueno, Ecuador se convertirá en un voto más para la oposición. Pero ¿qué sucede? ¿Para la oposición o para la posición que está solicitando la oposición? Claro. Ahora, y recordemos algo, no solamente ha habido cambios de presidentes en cada uno de estos países, sino que a la vez la posición de la diplomacia de cada uno de estos países para influir a otros ha cambiado. Hoy en día entonces vemos como una Argentina es mucho más proactiva en buscar promover dentro de la OEA y en otras instancias, bueno, algunas acciones para forzar que se den en Venezuela, bueno, las elecciones, para que se cumpla el calendario electoral tal cual como estaba pautado y así sucesivamente. De todas maneras, tarde o temprano siempre hay salida a todo problema político, social o económico, inclusive en la vida de la naturaleza, siempre no hay vacíos, todo se llena. Entonces, la negociación tendrá que darse de alguna manera. Claro, y tendrá que darse y tiene obligatoriamente que darse. Recordemos bueno, experiencias tales como la de Nicaragua, donde cuando gana la Chamorro la presidencia, se tuvo que establecer un proceso de negociación y donde el hermano del actual presidente, Daniel Ortega, quedó nombrado como ministro de Defensa para que garantizara de que no iba a haber una racia política o una persecución por parte de aquellos... Sobre ese tema vamos a hablar más adelante, los procesos de negociación. Y por cierto, al comenzar el próximo segmento con usted, vamos a ver, porque hoy están celebrando un gran evento los iraníes en Venezuela, la Embajada de la República Islámica de Irán está celebrando una feria de comida, de gastronomía y un acercamiento a la producción venezolana, al comercio, pero también una feria de poesía que es muy interesante. Ya regresamos y empezamos con eso. Sí, este es el evento precisamente que tienen los iraníes en Venezuela, tanto en el Eurobuilding hoy y mañana también en
allí en la parte de PDVSA, en la Floresta, con poesía. Por cierto, el domingo en Embajada y Embajadores tenemos una entrevista completa para el embajador de Irán en Venezuela, conocer más las embajadas, los embajadores y sus países. Por cierto, siguiendo con el tema de la negociación, Irán negoció mucho con Estados Unidos y Barack Obama llegó a un acuerdo en un problema muy delicado porque había el tema nuclear por el medio. Sí, y nos dimos cuenta cómo en esa negociación la comunidad internacional fue muy activa y además una de las cosas que promovió a que se generara el acuerdo era que la negociación por parte de los países occidentales con Irán, bueno, trataron de generar un conjunto de opciones, un conjunto de propuestas que le generara valor a los intereses del pueblo iraní o del gobierno iraní. Es por eso entonces que vimos ese acuerdo e incluso uno de los problemas que tiene Donald Trump, que dijo que él lo iba a renegociar. Debemos recordar que tuvimos, apenas Trump fue electo, tuvimos una entrevista, dijimos que eso no se iba a convertir en un tema de los primeros 100 días, pero Donald Trump quiere o va a promover renegociar ese tema próximamente. No creo que tenga mucho apoyo porque eso generaría un conflicto con la comunidad internacional y principalmente con la Unión Europea, que actualmente, bueno, está pasando por una crisis o está pasando, bueno, tal vez por un conflicto con todo este tema del Brexit. ¿Y qué es lo que llaman los internacionalistas? La famosa frase pacta sunt servanda. Los pactos se hacen para respetarse. Sí. Y eso es lo que le da tranquilidad a la comunidad internacional, ¿no? Sí, Cuando se firma un pacto hay que cumplir con esos requisitos, sí, pero hay que negociarlo primero. claro. ¿Cuáles son esas etapas de la negociación? Bueno, en primer lugar siempre le decimos a la gente que tiene que analizar el contexto, es decir, buscar, el problema no es la negociación que usted y yo podamos tener, embajador. La gran pregunta que hay que hacerse es qué actores pueden influir en usted, qué actores pueden influir en mí o qué actores puedo yo involucrar que puedan influir en los actores que tienen cierto poder de decisión sobre usted. Una vez que uno analiza ese contexto, una vez que uno puede generar un conjunto de alianzas importantes, bueno, entonces empezar a buscar cuáles son los intereses de cada uno de esos actores, los que están sentados en la mesa como los que están fuera de la mesa. ¿Para qué? Para, en tercer lugar, empezar a generar un conjunto de opciones, de propuestas para las partes que formalmente están sentadas, como ese grupo de actores que forman el contexto. Por supuesto, todo eso enmarcado dentro de un conjunto de criterios de legitimidad. ¿Qué son esos criterios que conseguimos en la Constitución, en los pactos internacionales y que terminan dándole, bueno, como hemos dicho, legitimidad, que le da objetividad a lo que estamos acordando y a las propuestas que estamos llevando a la mesa? Ayer precisamente estábamos en el Fedecámaras y estaba exponiendo el embajador de Indonesia sus proyectos económicos y la relación con Venezuela, pero hizo mención al proceso de negociación entre Indonesia y Timor Oriental, que hubo un conflicto cuando en Portugal dejó esa colonia, quisieron ser independientes, Indonesia la apropió, sí, vino una guerra abierta y se negoció, y ahora Timor Oriental es miembro de las Naciones Unidas, pero producto de la negociación con Indonesia y hoy se respetan mutuamente. Miren, embajador, porque el tiempo de televisión sé que es muy corto, yo quiero hacer un llamado de verdad a los líderes del país. Las diferencias entre las FARC y el gobierno colombiano y la sociedad civil colombiana eran mucho más grandes que las diferencias que estamos viviendo aquí en Venezuela. Las diferencias que se vivieron en la era post-Pinochet en Chile eran mucho más irreconciliables que lo que estamos viviendo en Venezuela. Yo creo que en Venezuela deben entender los líderes políticos y principalmente quienes llevan las riendas del país que debemos generar un proceso de negociación más allá de la posición. El tema no es lo que yo digo querer, el tema no es imponer mi verdad versus la verdad del otro. El tema es dar vuelta y ver lo que está sucediendo en el país, en la calle, etcétera, y empezar a generar un proceso de negociación donde todos podamos salir ganadores, no hoy, porque el tema es que no podemos tener una visión de corto plazo, sino una visión en el mediano y largo plazo. ¿Cuál es el país que queremos? No, inclusive Palestina e Israel, que es un problema histórico, ahí se han sentado en la mesa y han conversado para llegar a un acuerdo donde hay territorialidad por el medio. Embajador, uno de los países que fue la punta de lanza de los países árabes y musulmanes cuando la creación del Estado de Israel fue Egipto. Claro. Y firmaron el acuerdo de paz de Camp David. Hubo guerra inicialmente, claro, y agresión. Y al final de los años 70 firman un acuerdo de paz de Camp David con el modelo de negociación de la Universidad de Harvard y con la mediación de Jimmy Carter. Ese acuerdo de paz de Camp David, a pesar de que murió
Sadat y Sadat, Anáhuac. A pesar de que asesinaron al presidente, a pesar de que Mubarak cayó preso, a pesar de que un nuevo presidente fue electo, y al-Sisi, ¿no? Toma las riendas del país nuevamente, nos damos cuenta que respetan ese acuerdo de paz de Camp David. A mí no me vengan a decir que las diferencias entre los egipcios y los israelíes eran mucho menores que las diferencias que podamos tener nosotros. Bueno, ojalá escuchen al profesor en negociaciones precisamente sobre este tema que es tan importante, porque la negociación es la única vía para salir de conflictos y problemas, y Venezuela lo necesita. Gracias, Igor Cuoto, y a esta recomendación que da. Vamos a seguir con otro tema, que es el tema nuclear, el tema petrolero, con un especialista como el profesor, que además es graduado de la Universidad de Moscú, pero también experto en petróleo, y más allá de lo que tú hablabas de negociaciones, el petróleo necesita de conversación, de diálogo, como también la energía nuclear. Ya regresamos con este tema. Tenemos a José Méndez, experto en materia nuclear y también petrolera, graduado en Moscú y en Washington. Ha combinado en las dos capitales, sobre todo en la época comunista de la Unión Soviética y el capitalismo más fuerte en Estados Unidos. Hablamos de negociación con el profesor Igor Cuoto y hablamos de negociación política, pero es que también en el petróleo hay negociaciones, ¿no? Sí, claro. Es importantísimo ver, sobre todo a raíz del 8 de noviembre, cuando la perspectiva de los Estados Unidos en el contexto de energía, que se ha ratificado en las últimas decisiones en cuanto al uso masivo de cualquier tipo de energía, incluyendo las energías fósiles, que ya se habían dado por descartadas, lo que implícitamente es una ruptura de los acuerdos de París sobre ambiente, y también el hecho de que se nominó como secretario de Energía a Rick Perry, que en el Departamento de Energía pues no es la persona que algunos consideran apropiado, a pesar de que lo inmenso del Departamento de Energía de los Estados Unidos no tiene nada que ver con energía convencional, más que todo con armamentos, con energía nuclear, con limpieza, más que todo asociada con la fisión nuclear. 60% de un presupuesto de 30.000 millones y de un departamento que tiene 117 laboratorios nacionales de investigación con 115 laureados al premio Nobel. De tal manera que Rick Perry, tal vez para muchos en los Estados Unidos, no es la persona ideal, más que él no coincide con la inmensísima mayoría de los investigadores que han determinado que sí hay un impacto ambiental de las energías fósiles. Por otro lado, el problema de los precios, ¿no? Nosotros no podemos, como países productores, ignorar el hecho de que si los precios del crudo, esencialmente para el sector transporte, porque el 60% del consumo global de combustible es en el sector transporte, si los precios son muy altos, eso crearía en estos momentos tan complejos una situación de recesión económica en Europa que no les interesa, sobre todo a raíz del Brexit, ¿no? ni a la comunidad europea ni a los países productores. De tal manera que los países que no ahorraron y no invirtieron en áreas no convencionales como la manufactura de hidrocarburos, la petroquímica, el área financiera y de servicios, ahora las estamos pasando negras, ¿no? Ahora, el mundo árabe ha sido muy precavido con esto de ahorrar en los buenos tiempos del petróleo, y Noruega también lo hizo. En cambio, nosotros gastamos todo ese dinero, ¿no? Sí, bueno, a pesar de que no, como sabes, he viajado por el Medio Oriente, a pesar de que no son democracias, ¿verdad? Están lideradas por gente que tiene una perspectiva extraordinaria de la prioridad de levantar el estándar de vida de su gente. Por ejemplo, en Arabia Saudita, que ha invertido ingentes recursos en manufactura de hidrocarburos, en áreas no convencionales, en el área financiera, etcétera, presentó su visión de Arabia Saudita 2030. Y fíjate, interesante que cuando fueron a Japón ahorita, ¿verdad? Las negociaciones se llamaban negociaciones Arabia Saudita-Japón, claro, 2030. De tal manera que
toda su perspectiva de negociación con los países desarrollados y consumidores encaja en esa visión, en un país que tiene visión y que definitivamente le ha dado, como los demás países, Qatar, etcétera, su prioridad a los recursos humanos. Fíjate que este año, el 14 de noviembre, estaba discutiendo con un amigo en París de la Agencia Internacional de Energía. Va a salir un reporte nuevo sobre el panorama de la energía, la versión de la Agencia Internacional de Energía, que es la más respetada mundialmente. Se llama Panorama Internacional de la Energía, a diferencia de la de la OPEC, que se llama Panorama Internacional de Petróleo. Y hay ciertas diferencias en cuanto a las proyecciones de cómo vamos a estar en el año 2040. Este reporte, Panorama Mundial de la Energía, se va a centrar este año en los escenarios producción, consumo de energía a nivel global. Por cierto, que abre una perspectiva tremenda para las inversiones que se necesitan, porque como los precios bajaron tan drásticamente, no se ha estado invirtiendo lo que se necesita en las áreas medulares, por ejemplo, de petróleo. Pero además es interesante, va a tener una sección especial acerca de los diferentes escenarios de energía de China, que cambiaron dramáticamente, porque es una cuestión de reciprocidad y negociaciones. Obama se reunió con el primer ministro de la China y habían llegado a un acuerdo en el contexto de las negociaciones de París. Eso cambió dramáticamente cuando ahora Trump establece, señores, se acabó, como él dice, la guachafita de nosotros estar dependiendo de las fluctuaciones geopolíticas del mundo del Medio Oriente. Vamos a producir, oigan bien, lutitas gasíferas como nunca, lutitas petrolíferas, y lo peor de todo, con lo cual el mundo científico, incluso dentro del Departamento de Energía, está en shock. Se va a estar usando mucho carbón, supuestamente porque eso va a generar un crecimiento económico y una apertura a cientos de miles de empleados que van a estar conectados en esos pueblos que habían literalmente desaparecido en su vigor económico en los Estados Unidos. En el siguiente espacio vamos a hablar un poco de la nueva política petrolera de las potencias, sobre todo con el cambio en Estados Unidos con Trump, que usted mencionó, y lo mismo de Rusia, de la época comunista ahora que acá ha pasado con el petróleo, y la China, que también está en un proceso donde la energía, como usted dice, es fundamental, y la Unión Europea. Ya regresamos con José Méndez, experto en energía y asuntos nucleares. Seguimos conversando con José Méndez, quien es ingeniero en materia petrolera, pero también nuclear. Y por supuesto que cualquier proyecto de energía necesita una inversión inmensa en cualquier parte del mundo. ¿Qué monto se habla en este momento? Bueno, realmente es muy interesante porque los reportes más fundamentados que se hicieron acerca de las inversiones para el año 2035 es de este orden. 48 trillones, o sea, los jóvenes que están estudiando en las universidades, en educación media, es multiplicar lo que tiene. Por ejemplo, cuando digo 48 trillones, agrégale 10 a la 18, 18 ceros. Son unas cantidades gigantescas, de los cuales 8 trillones en perspectivas numéricas serían para lo que se llama el combustible escondido, que es la eficiencia. Europa Occidental está trabajando mucho en la eficiencia, Israel, los Estados Unidos. Y los otros 40 trillones serían, a grosso modo, así: 23 trillones en energías fósiles, ¿verdad? 23 trillones, esencialmente petróleo y gas, ¿verdad? Y en todas las áreas medulares: exploración, producción, refinación, comercialización, transporte. Ahora, eso es importantísimo para Venezuela, porque en la perspectiva del consumo de petróleo, como lo vemos hasta el año 2040, este es el rango que los venezolanos tenemos para usar esas reservas tan gigantescas del orden de 300.000 millones de barriles de petróleo de reserva, pero están allí, absolutamente no explotadas. Y luego serían unos 10 trillones en generación de electricidad. En este momento, Julio César, es increíble que 500 millones de seres humanos no tienen acceso a electricidad. Y de esos 10 trillones para generación de electricidad, casi la mitad es para
el uso de gas, que es un combustible muy amigable. Y en el contexto de las últimas presentaciones de Trump y de su equipo de expertos en energía, el enfoque va a ser de este reporte de la Agencia Internacional de Energía en el uso de lutitas gasíferas, en donde se están haciendo inversiones gigantescas, y de lo que se llaman gas natural licuado, además de las formas convencionales. Recuerden que el gas natural licuado tuvo mucha fortaleza a raíz de los programas que hicimos sobre Fukushima, la explosión de la planta de Fukushima, esencialmente con el tsunami, y llegaron los precios hasta $20 por... Esa situación perjudicó mucho a la energía nuclear, porque cualquier accidente en un reactor nuclear inmediatamente repercute en el cierre de algunos reactores, ¿no? Bueno, en el Japón, un país de unos 120 millones de habitantes, las 64 plantas nucleares de fisión quedaron en ese momento paralizadas, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía, que es el centro de toda la experticia mundial, tanto en el uso de la energía nuclear para generación de electricidad como para aplicaciones médicas, en agricultura, en diferentes áreas, ha hecho un trabajo tremendo, porque se ha demostrado que Fukushima pasó no porque hubo ningún problema operacional, en realidad no lo hubo. El único problema que hubo es que la fuerza de 900 kilómetros por hora de ese tsunami invadió la parte inferior de la planta y las bombas auxiliares no pudieron enfriar. Ahora, América Latina entró ya también en esa vía, ¿no? Sobre todo con países como Brasil y Argentina, en materia nuclear, tienen reactores nucleares. Sí, y hay un interés muy grande en los programas el año pasado estuve presente en los proceedings del 60 aniversario de la Organización Internacional de Energía Atómica en Viena, en educar a la juventud, porque siendo nosotros, como somos miembros, y últimamente, en las últimas horas ha habido negociaciones en la ONU para crear el programa de total desmantelamiento de armas nucleares, pero, por ejemplo, hay usos médicos de la energía nuclear para imagenología. Que acá están muy ya extendidos en todo. Sí, y hay usos para ejemplo, control de mosquitos, que tiene impacto en malaria, en dengue, etcétera, etcétera. Hay uso de la energía nuclear para acuíferos, en lugares desérticos, establecer fuentes de agua. Hay energía nuclear para optimización de granos en la agricultura. De tal manera que es vastísimo. Yo invito a los que están oyendo a que se metan en el web, sobre todo es muy importante que la juventud aprenda inglés. Pero acá no hay ninguna universidad que ofrezca las alternativas para la energía nuclear, aparte que no hay ningún desarrollo nuclear, ¿no? Bueno, perdimos esa visión que tuvo Pérez Jiménez cuando se creó el reactor nuclear, ¿verdad? Que hasta reciente estuvo operando. Pero sí hay muchos expertos. Yo creo que esos programas habrá que fortalecerlos cuando se considere seriamente, ¿verdad?, que el tiempo del petróleo y el gas, como lo conocemos, está por terminar. Sobre todo que Venezuela tiene recursos también de uranio, que es el material fisible, ¿no? Más importante. Tenemos algunos enfoques que no han sido reservas probadas, pero lo que entendemos es torio 232, que es un material en el contexto del Tratado de No Proliferación Nuclear mucho más amistoso, porque el torio tiene unos niveles de eficiencia en el uso en reactores, como lo han demostrado los investigadores en la India, de mayor eficiencia en la producción de energía, pero también porque cierra el ciclo de la carrera armamentista. Como usted sabe... que es un peligro para la humanidad también lo que son las bombas nucleares y los misiles que llevan esas bombas no atómicas. Y los 5 países que no fueron firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, incluyendo la India, Pakistán, Corea del Norte, Sudán del Sur e Israel, tienen posibilidad de tener armas tienen programas, y Mohamed El Baradei, con quien estuvimos en el año 2009 a raíz de que entró Yukiya Amano, ha dicho certeramente que existen unos 40 países que están en capacidad de desarrollar. Bueno, nos queda un minuto. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Sí, es un mensaje a la juventud venezolana, es un mensaje a los nuevos profesionales. El 60% de la energía en este momento del petróleo se usa para el sector transporte, pero hay grandes perspectivas, y lo más importante
de nuestra nación y del desarrollo de las naciones son sus recursos humanos. Claro. Los jóvenes, los profesionales que han salido al exterior, ¿verdad?, que complementen sus estudios con gerencia, ¿verdad?, porque el futuro nuestro, cuando se reinstitucionalice Venezuela, va a ser en manufactura de hidrocarburos, petroquímicos, la industria plástica, y nosotros tenemos que soñar con una Venezuela en competencia con las grandes potencias en el sector energético. Bueno, muchísimas gracias al doctor Méndez. Nosotros seguimos, como siempre, pendientes de lo que pasa en el mundo, incluyendo temas que son como este importantes: energía, petróleo, energía nuclear. Mañana estaremos con otras noticias, otras informaciones y otros análisis en profundidad con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muy buenas tardes. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Presentaron